Nosotros pondremos mano firme y orden, porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder para intereses personales o subalternos. Bien, y estamos ya aquí en el set de Estación Central con el ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, a quien le agradecemos, por supuesto, la gentileza de estar esta noche con nosotros. Ministro Adriancén, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Muy amable por la invitación y aquí para contestar las preguntas. A ver, la primera consulta respecto a esto que estábamos escuchando de la presidenta Dina Boluarte. ¿Ha notado usted algún enfriamiento ahí entre la relación entre la presidenta y el premier Alberto Otárola o no? Imposible, estamos en verano además. Hay una muy buena relación entre la presidenta y el premier. Es comunicación constante y el equipo también trabaja constantemente. Ajá, correcto. Y hablando precisamente del calor, el tema que se está viviendo también lamentablemente en nuestro país con esta situación de las intensas lluvias, las inundaciones, el tema de los desbordes de los ríos. ¿Cómo va esta situación a nivel del Ejecutivo? ¿Cómo es que están afrontando todo este tema? Porque sin duda hay muchas zonas o muchas regiones que están realmente pasándola mal por este tema, ¿no? Claro, todo el gabinete está puesto a lo largo y ancho del país recorriendo las ciudades, conversando con los damnificados, distribuyendo materiales, preocupándonos. Esta situación no es que era imprevisible, pero la magnitud sí ha realmente distorsionado mucho. Felizmente los sectores están actuando a tiempo, se está haciendo labores de contención y frente a los nuevos escenarios también. ¿Y cómo se han dividido puntualmente en el Ejecutivo el trabajo que están desplegando a nivel nacional? Básicamente no hemos descuidado las principales regiones que fueron afectadas en una primera etapa, como Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad. Se ha hecho un despliegue de materiales. Yo mismo he estado también fuera de Lima, pero también luego cuando ya el Yacu ha llegado a la área metropolitana también nos hemos preocupado. Son 33% de la población peruana está en Lima metropolitana, sí, claro. Entonces es relevante también atenderla y atenderla rápido. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. Claro, pero hablando de la rapidez o de la eficiencia, precisamente, hemos estado nosotros haciendo una cobertura especial en los últimos días, sí, comunicándonos con parlamentarios, con los propios alcaldes, las propias autoridades también, y la mayoría decía que efectivamente la ayuda no llegaba, que ellos solicitaban el tema y faltaba el tema de las motobombas, faltaban maquinarias para poder ayudar a limpiar toda esta situación o poder al menos ayudar en algo con el tema de las carreteras que habían quedado también colapsadas o el tema de la falta de agua. ¿Por qué ha ocurrido eso? Esta es una crisis dinámica. Lo que tú mides un día jueves puede el día viernes estar drásticamente alterado, con nuevas zonas devastadas. De hecho, el área a la cual yo me aboqué, que fue Cieneguilla, Río Seco, yo la visité y a las 48 horas volví ya con las maquinarias, con los implementos. Ahí hemos recibido la constante coordinación con el alcalde, con el señor Chávez, y los pobladores ya nos conocen, nos habían dicho lo que necesitaban y sabían que íbamos a volver con ello. Claro, pero digamos por la cercanía, quizás pudo ser un tema más fácil, digamos, de solucionar, pero digamos en las regiones. Hay zonas, sí, hay zonas que han sido bloqueadas, que también se está haciendo puentes aéreos, se está llevando la maquinaria especializada para recuperar la transitabilidad, que es lo primero que debe ocurrir, y estamos haciendo hasta lo imposible para atenderlos. Correcto. Y hablando ya puntualmente de su sector y la afectación que todo este tema también le ha traído, ¿no? El tema del empleo, del trabajo. Compartíamos unas cifras, a ver si las puede recordar, más de 50.000 empleos que se han perdido. Claro, por lo menos esas cifras las teníamos a la mañana del sábado. Okay. ¿No? ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional y considerando el efecto directo de lo que es lluvias y huaicos. Ajá. Esto es muy importante resaltarlo porque muchas de estas personas son trabajadores informales, o sea, no tienen un empleador. Si ellos no salen a la calle a hacer sus actividades, no regresan con nada a casa. Claro, que los que se la ganan en el día a día. El día a día, correcto. Entonces, esta población tan vulnerable va a ser atendida a través de uno de los programas que ya teníamos prediseñado para el empleo temporal y que ahora por circunstancias de esta crisis estamos priorizando en las áreas que han sido afectadas. Ese es el programa Lurawi Perú. Son en principio
casi $500.000 de soles que se están destinando directamente a los gobiernos locales. Okay. Los alcaldes son quienes tienen que gerenciarlo y distribuirlo para empleos temporales de sus propios vecinos. Okay. Hoy se les está pidiendo que sean vecinos afectados por esta crisis. Ajá. Eso va a permitir de que estas personas no tengan que abandonar sus casas que han quedado devastadas, con pocos enseres seguramente que querrán aún proteger, claro, y que tengan la posibilidad de obtener un dinero trabajando justamente en la reconstrucción de sus barrios. Okay. Esto tiene un elemento subjetivo muy importante, les permite a las personas valorarse, es decir, participar en la reconstrucción, no solamente ser el damnificado que pide y recibe, sino también ser agentes de la transformación y el cambio. Y digamos, si ya no hablamos netamente del tema informal, el trabajo también formal, digamos, ¿en qué sentido se ha perjudicado? ¿Han podido también tener detalles o estadísticas sobre ese tema a raíz de esta emergencia también? En realidad es un porcentaje bastante menor, la mayoría son informales, pero con aquellos que, siendo formales, tienen que trasladarse a zonas y retornar y les es complicado por esta situación de aislamiento o de devastación, evidentemente ya la legislación actual protege al trabajador, claro, le da facilidades para que pidan licencia especial y eso es lo que se está haciendo. Pero en el tema, por ejemplo, de agricultura, de agroexportación, también se entiende que ha habido buena cantidad de afectados por este tema. Así es, ¿no? Como verás, hay una realidad compleja y diversa. La realidad de los agricultores es totalmente distinta. Ellos han perdido no solamente hectáreas de cultivos, su economía se ha quedado devastada, claro, la estructura de cómo llevan la economía familiar no tiene horizonte claro, y entonces ahí ya requiere la acción de otros sectores, en este caso desarrollo agrario, ¿no? Que se está coberturando a través de un bono específico que les permita por lo menos contar con un capital semilla y que pueda restablecerlos nuevamente en la actividad económica, pero son plazos diferentes. Correcto. Ministro, y digamos, las personas que han estado ocupando su cartera y usted mismo también, digamos, han estado enfrentando situaciones complicadas, ¿cierto? El tema de la pandemia, luego el gobierno de Castillo con todo lo que ya hemos conocido, el cambio con Dina Boluarte, el tema de adelanto de elecciones, ahora viene este tema del ciclón Yaku, en fin. ¿Cuáles eran los lineamientos principales, digamos, que usted tenía como estrategia para desarrollar en el ministerio y qué tanto se ha avanzado o cómo se va a avanzar a partir de ahora ya cuando podamos salir de toda esta situación de crisis? Hay una frase que me gustó mucho, la escuché ayer, dicen que hay que saber masticar chicle y montar bicicleta a la vez, sí se puede hacer. Entonces nosotros tenemos que atender a una crisis concreta que es esta, de los desastres naturales, pero no podemos descuidar las líneas centrales de la política pública en la materia de promoción del empleo. Correcto. Y protección laboral. ¿Y cuáles son esas? Esas líneas han continuado. Nosotros hoy, por ejemplo, hemos tenido una feria de empleo. Una feria de empleo que venimos realizando en distritos de Lima Metropolitana y principales ciudades del interior del país. ¿En qué consiste? Apelamos a la empresa privada. La empresa privada requiere personal, mano de obra, que ellos promueven a través de estas ferias, y hemos, a lo largo de las últimas realizadas durante mi periodo dentro como titular, como ministro, ya son 12.000 posiciones laborales que se han ofertado en estas ferias a lo largo del país. Hoy estuvimos en Pueblo Libre y la próxima semana estaremos en Ate, y así iremos continuando con distintas zonas y regiones del Perú. Otro aspecto importante, el tema de la remuneración mínima vital, otros detalles, por ejemplo, que se puedan tomar ahí también. La remuneración mínima vital es un tema que se trata en el Consejo Nacional del Trabajo, en la denominada tripartita, Estado, empleadores y empleados. Y que es bien difícil que se pongan de acuerdo también, ¿no? Y que es muy difícil que se pongan de acuerdo, pero siempre hay una esperanza porque el diálogo es lo más importante. La esperanza es lo último que se pierde. No, por supuesto, y además hay que renovar y que estar constantemente con los agentes, participando con ellos de sus inquietudes y motivando esos acuerdos. El Consejo Nacional del Trabajo, dicho sea de paso, en este momento no está activo. Recuerde usted que antes del 7 de diciembre, los grupos empresariales se retiraron, ya no se sentían cómodos con lo que ocurría con el gobierno de Castillo. Después del 7, ya más bien los gremios empresariales han comenzado a conversar tanto con el doctor Virimisa, que me antecedió, como conmigo, han retornado, pero ellos ahora afrontan el tema de que son algunas confederaciones sindicales las que más bien
están rechazando al gobierno y no se quieren sentar a la mesa del Consejo Nacional. De momento está ahí. Digamos, de momento está ahí, todo nosotros ese seguimos haciendo el esfuerzo por concertar, es nuestra misión y nada sería lo más grato. Nosotros hemos dicho que el lineamiento principal para nuestra gestión es una agenda laboral para la paz social. Correcto. Y uno de los grandes temas, sin duda, también que tiene al frente puntualmente su cartera es revertir estas cifras de informalidad laboral también, ¿no? Que es realmente altísima, ¿no? Se habla que el 80% de la capacidad de empleos aquí es informal, ¿no? Cuando debería ser al revés. ¿Cómo revertir eso, que es tan complicado? Sí, está muy bien planteado porque muchos hablan de combatir la informalidad y esa es una imagen o una frase agresiva para quienes no tienen nada y se hacen el autoempleo. Claro, es una problemática social. Claro, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es formalizar a los informales, pero eso se hace con incentivos, con promoción, con concientización, con generación de mercado real. Tenemos una política de empleo digno, pero para que esto ocurra tienen que haber condiciones objetivas en la economía. Y lamentablemente, como tú bien también lo has adelantado, una crisis climática, una crisis política, no contribuye a generarla. Correcto. Y ya entrando al tema político también, ministro Adriansay, ¿qué le parece este relevo que se ha dado en la Comandancia General de la Policía con el general Alfaro, ahora está el general Angulo, y sobre todo, luego que se conociera este tema, pues, de la relación entre Alfaro con el denominado español, ¿no? Que ha generado una situación realmente tremenda, ¿no? Es penoso. Un daño a la institución. Es penoso que se haya tenido que dar. Se trata de un comandante general de la Policía Nacional del Perú. Considero que eso afecta a la moral también de los miembros de esta institución y genera incertidumbre en la ciudadanía. Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido una rápida reacción, ha hecho los relevos necesarios y ahora hay que proceder a la investigación, a aterrizar realmente las circunstancias. No todo lo que se ve se tiene que creer. Hay que investigar a fondo y deslindar responsabilidades. ¿Eso significa que le da cierto margen, digamos, de credibilidad al comportamiento de Alfaro? Tenemos un principio, ¿no es cierto?, que hay que investigar. Hay que saber la verdad y en eso se va a abocar. Ya el Ejecutivo ya dio una primera señal drástica y contundente, separándolo. Ahora hay que esclarecer los hechos. Y en el caso, por ejemplo, de esta denuncia también que se reveló en un medio de comunicación, en un programa dominical, de este aparente o supuesto financiamiento por parte de Shimabukuro en la campaña presidencial de Castillo, y donde iba obviamente acompañada por la entonces vicepresidenta o candidata a la vicepresidenta Dina Boluarte. Ha conversado directamente ella con usted y hemos visto su descargo, no ha rechazado ese tema, pero ¿lo ha conversado? ¿Qué le ha dicho sobre ese tema? No, mañana tenemos Consejo de Ministros, seguramente ella hará una locución como siempre lo hace sobre la coyuntura, pero yo personalmente creo en ella, o sea, ella ha dado ya un deslinde y ha explicado las circunstancias en que se han dado y estos testimonios obviamente tienen un interés también, ¿no? Y a ver, hablando también sobre este tema que ha quedado de momento como de lado por la situación de la crisis que estamos atravesando a raíz de estos embates de la naturaleza, el adelanto de elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Porque se cayó por quinta vez, me parece, en el Congreso de la República, ha sido rechazado. Y bueno, todo indica, hay algunos que están hablando ya que bueno, que esto quede ahí y que van a terminar sus funciones en el 2026. ¿Cuál es su opinión de usted? El gabinete presentó en 2 oportunidades propuestas para el adelanto de elecciones. Pero es el Congreso de la República. Nuestro sistema funciona así. Correcto. El Congreso de la República es quien tiene que definirlo. Si el Congreso, lamentablemente por su fragmentación o su indecisión, no ha llegado a un acuerdo, pues habrá que seguirlo planteando. La Comisión de Constitución tenía una nueva oportunidad de hacerlo, pero lamentablemente no ha llegado a los votos suficientes para el respaldo. Es un tema político, es un tema muy complejo, la fragmentación no ayuda, pero el Ejecutivo ha dado un paso, una señal importante de aceptar si es que es necesario hacerlo. ¿Se siguen considerando ustedes un gobierno o un gabinete de transición o ya ustedes se ven también terminando la gestión en el 2026? Mis horizontes de trabajo son hasta donde el respaldo y la confianza de la presidenta nos dé. Yo lo que tengo que hacer en el día a día es construir una agenda y seguir trabajando. Si eso dura un tiempo o dura más, ya se verá.
pero lo importante es que no nos detengamos. No somos un gobierno de piloto automático ni de brazos cruzados. Sí, porque al menos desde el Congreso está complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? Es complicado. Yo he trabajado en el Congreso, conozco también la realidad del Parlamento y siempre hay una oportunidad para hacerlo. Ok. Y hablando del Congreso, ahí estábamos comentando también que mañana y pasado ya se retoma la actividad, digamos, en el Pleno, porque han estado en semana de representación, muchos de los parlamentarios han estado recorriendo, ¿no?, sus regiones de origen, digamos, apoyando este tema también de la reconstrucción de sus zonas. Y uno de los temas también pendientes está la interpelación que se había presentado, entiendo, en su contra, ¿no?, por este tema de la contratación, de la excuñada del ministro Tarola. ¿Cómo afronta esta situación? Con la responsabilidad del caso. Nosotros sabemos que no hemos cometido ningún delito al contratar a esta funcionaria, que no es una ex cuñada. Técnicamente esa persona es una profesional capaz que ha sido parte de mi equipo en anteriores gestiones y no tenía ningún impedimento para ser contratada. ¿Confía en poder convencer a la representación nacional? ¿Hay temor de que puedan luego presentar una moción de censura y sacarlo del cargo? No, temor no, porque evidentemente la representación nacional también sabe esta situación, pero es la política la que hace que los temas se lleven hasta estos extremos. Yo supongo que en el debate quedará esclarecido. Correcto. Y hoy día ocurrió un hecho bochornoso, también no sé si lo pudo ver en Arequipa, con este tema de un ataque contra el congresista Martínez, bueno, la respuesta de él también, ¿no?, porque se termina enfrentando con esta persona. ¿Qué le merece este tema? Hay mucha población que está con los ánimos realmente caldeados, ¿no? Y va y provoca y llega a este tipo de situaciones que realmente no suman también a lo que ya estamos viviendo en el país, ¿no? Sí, evidentemente no suman, pero también expresan un clima de polarización, ¿no? Cuando uno ve este tipo de circunstancias, tiene que preocuparse mucho, porque son personas que gozan de mandato popular, están en su región, entonces es una manera poco favorable, ¿no?, para la democracia. Pero sin embargo hay que exhortar, hay que hacer el llamado a la inversa, ¿verdad? No podemos tampoco contemplar esta violencia política que se da día a día, no solamente con él, sino con otra congresista ayer, y el congresista que le quemaron la casa. Entonces ya son elementos que nos dan a entender de que algo no está bien. Hay una crisis de representación, pero también lo que no está bien es que exista esta violencia. Yo creo que tenemos que hacer exhortaciones todos, medios de comunicación, políticos, ¿no?, para entender de que el diálogo es lo principal. Si hay discrepancia, que se conversen, pero no llegar a la violencia. Pero hay mucha parte de la población que está precisamente en contra, en este caso en particular, del Congreso, ¿no? Y son muestras o son reacciones que obviamente censuramos, pero que existen y que se están dando en varias partes del país, ¿no? Contra una congresista ayer también que la sacaron de una sesión también en una municipalidad, ¿no? En Tacna, puntualmente. Sí, es verdad, pero no es justificable. O sea, yo creo que deberían haber mecanismos mucho más tranquilos, más pacíficos, para discutir las diferencias. Finalmente un parlamentario tiene un periodo, no tiene mandato imperativo y la ciudadanía los cambiará en su momento. A raíz de toda esta situación también que se ha presentado, ministro, por las lluvias, inundaciones y los desbordes, en fin, como que quedó ahí en stand-by, se podría decir, esta situación que se había generado en varias regiones del país, también puntualmente en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y también contra el Congreso de la República pidiendo el famoso adelanto de elecciones. ¿Cómo ven esta situación? Sobre todo en particular con la región Puno, ¿no?, que era, digamos, la zona donde todavía se mantenía esta situación contraria al gobierno. Hay una lectura, ¿no?, respecto a esta crisis última de carácter político, una reacción a el cambio, ¿no?, entre el presidente Castillo, la presidenta Boluarte, una reacción desmedida, alentada también por sectores de la economía informal, ¿no? Puno es una región que está acechada también por parte del narcotráfico, por parte del contrabando. Del contrabando también, ¿no? Entonces son economías que también operan. Nosotros no vemos cómo las lo hacen. Famosas culebras, ¿no? Claro, pero en todo caso hay pues una razón de comprender esa situación. Hay mucha exacerbación, pero también del otro lado hay esperanza.
hay algunas autoridades locales que ahora ya después de un cierto tiempo, mira, estamos ya terminando marzo, y yo preguntaría cuál es el nivel de ejecución de los gobiernos locales o el gobierno regional de Puno. ¿Qué están gastando ellos? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces, ¿está incubándose una crisis mayor a propósito o estamos nosotros en condiciones de decir que Puno tiene expectativas? Yo apelo a las autoridades locales de la región Puno para que se pongan a trabajar y coordinen con el gobierno central acciones en beneficio de su propia gente. Para eso han sido elegidos. Hay un detalle, a ver, si pudiera compartir con nosotros, en el tema de las cifras de empleo, por ejemplo, de la situación laboral en Puno. ¿Tiene detalles, tiene datos en ese sentido también para hacernos una idea? El tema de Puno es un tema muy complicado, ¿no? Nosotros lo que sí hemos analizado en el gabinete es la enorme baja de la ejecución presupuestal. Esa no ejecución evidentemente también repercute en el empleo, porque no genera condiciones económicas para que la gente trabaje. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de la ejecución ahí? Ellos están por el 1 o 2%. 1 o 2% sí, de todo el presupuesto. De todo lo que han... Sí, y estamos en el primer trimestre. Ajá. Entonces, es bastante alarmante a cifras generales. Eso tiene que cambiar. Bien, y regresando al tema de, por ejemplo, la zona de Cieneguilla, que usted nos mencionaba que había estado ahí trabajando directamente, ¿no? ¿De qué forma se va a beneficiar a estas personas que han resultado afectadas, que han resultado damnificadas, incluso que hasta han perdido absolutamente todo, ¿no? Bueno, Cieneguilla es la zona que a mí me asignaron. Yo la visité primero con la ministra de Cultura y luego retornamos con el congresista Tello, que es de oposición, ¿no? Pero, y siempre hemos coordinado con el alcalde Chávez. Él es quien conduce las operaciones de defensa civil en su distrito. Es quien nos dice a dónde tenemos que poner las cosas, dónde tenemos las prioridades, cuáles son las familias que más necesitan. Ellos tienen 3 zonas que han sido afectadas, pero hemos partido de Río Seco, que fue la principal. La otra es Camino a Antioquía. Y felizmente hemos llegado a un buen entendimiento. Creo que ha sido un claro ejemplo de responsabilidad compartida en la que gobierno central, gobierno local, se dan de la mano y logran el beneficio de los vecinos. ¿Y cómo es el proceso para que precisamente todas estas familias accedan a esos beneficios? ¿Es fácil, digamos, el tema del empadronamiento, que demuestren efectivamente que se han visto afectados por este tema, o es complicado? Bueno, no es ni fácil ni complicado. En realidad hay que hacer un trabajo serio, porque obviamente estas personas se encuentran en una situación muy especial, pero es el gobierno local el que lo hace. El gobierno local tiene la gran ventaja de que ellos conocen a los vecinos, saben dónde viven, tienen elementos como para encontrarlos fácilmente y a través de un trabajo concreto de trabajo social, precisamente, ¿no? Identificar quiénes, de qué familias deben incorporarse a estos beneficios que trae el programa Lurawi. Claro, le hacía esta pregunta, ministro, porque nosotros en días anteriores, como le estaba comentando, hemos tenido contacto con los alcaldes, con muchos alcaldes del interior del país, y ellos nos decían, por ejemplo, necesitamos ayuda urgente, ¿no? Maquinarias, alimentos, no tenemos agua, en fin, estamos aislados, un puente aéreo, pero la autoridad del gobierno central o la autoridad central no reacciona, no nos envía eso, decían ellos, ¿no? Pero tuvimos comunicación también con el coordinador general del COEN, por ejemplo, y ellos nos decían, o él nos explicaba, el general en retiro, de que, por ejemplo, como eran nuevas autoridades que recién tenían poco tiempo en sus funciones, no conocían bien todo el procedimiento de cómo era la información que ellos tenían que hacer primero a los COER, ¿no? Al nivel regional, para que luego esa información se elevara al COEN, ya al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Cómo es eso? Y si se puede agilizar, porque también si estamos en una situación de emergencia, la ayuda se requiere de inmediato, ¿no? Y no hacer todo este tema de información o burocracia, digamos, que a veces dificulta la tarea, ¿no? Sí y no. Incluso, sí, perdóneme, incluso ayer hablaba con un alcalde y decía que el sistema donde tenían que ingresar se colgaba por el tema del internet. Decía, entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Eso ya no escapa a mí, no puedo ingresar eso y por eso no recibo la ayuda. También es válida la posición de ellos, Por supuesto que es válida, es más en una situación de emergencia. Nosotros, por ejemplo, con el programa Lurawi lo que hemos hecho es flexibilizar. Es más,
en el sistema anterior, por decirlo de alguna manera, sí, ellos tenían que llenar los padrones, ¿no? Ahora nosotros mismos los estamos facilitando. Es más, han habido 2 alcaldes que no podían ir al ministerio a recoger, a firmar sus convenios. Hemos ido nosotros mismos, los funcionarios del ministerio, a sus despachos para que ellos firmen. Entonces son cuestiones que hay que adaptar y hay que comprender. La emergencia nos invoca a todos a poner nuestro granito de arena de nuestra parte para facilitar las cosas. Efectivamente la burocracia está de más, pero sí es necesario los niveles de control. Sí. Eso es, cuando se trata de recursos transferidos, con mucha mayor razón. Sí, claro. Especialmente en un contexto en el que vivimos, en que todos desconfiamos por el problema de la corrupción. Así que es necesario también tomarse un tiempito para que las cosas lleguen y garantizar que los fondos transferidos de un programa como este lleguen específicamente a quienes sí lo necesitan. Claro, y el tema de la corrupción, como sabemos, es uno de los principales males que están enquistados en los diversos niveles de gobierno, ¿no? Lamentablemente sí, pero estamos siempre a tiempo de generar políticas públicas con integridad, con transparencia, que permitan aminorar esto. Claro, porque incluso esta declaratoria de emergencia en esta zona se entiende y es lógico, pero también se puede abrir la puerta precisamente para que hayan estos para comprar manejos, rápido, ¿no? Porque yo lo designo a dedo y como se dice, me amarro, hago el tema con este proveedor y listo, ¿no? Sí, hay experiencias dolorosas en ese sentido, pero es el momento en que también la ciudadanía ejerza la vigilancia de las cosas, ¿no? Nosotros cuando hemos ido a Cieneguilla con maquinarias, que incluso algunas de ellas han sido producto de donaciones, ¿no? Con alimentos, con cosas que nuestros mismos trabajadores en el Ministerio y el propio Ministerio de Cultura han llevado. Entonces estamos demostrando de que también hay que participar, ¿no? Creo que nadie es ajeno a la desgracia del otro, hay que ser empáticos en esto y aportar. Y ahora, a raíz de todo esto que ha pasado con estas poblaciones que muchas de ellas han quedado pero arrasadas, ¿cuál es la reflexión y más que reflexión, cuál es la acción inmediata que se va a tomar para que de una vez por todas efectivamente trabajemos en temas de prevención, ¿no? Con lo que ha ocurrido con esta autoridad de la reconstrucción, con cambios que al final no cambió absolutamente nada, ha sido algo pero realmente escandaloso, ¿no? Y que nos ha golpeado en la cara directamente, ¿no? Ya lo ha dicho el propio Premier, o sea, es una institución que se va a transformar, va a tomar un nuevo sentido, va a priorizar la infraestructura. La labor de infraestructura a nivel nacional es inmensa, hay mucha necesidad, pero hay que coordinar. Yo creo que es un primer paso, creo que el gobierno está en esa intención precisamente de que exista atención de las necesidades de obra pública, pero que se haga también en un nivel de integridad y de no corrupción. Eso, el tema de la corrupción que siempre hay que luchar, incidir, claro. Y que incluso en el tema de la juramentación que hizo y que hace, ¿no? la presidenta con ustedes, con los ministros, lo dice enfáticamente. Claro, ¿no? Se nos ha hecho jurar también por una política de integridad, ¿no? Cero corrupción. Es importante, creo que es un mensaje y nosotros lo tenemos muy presente en el gabinete, constantemente evaluamos esto, cada vez que existe un problema que se denuncia algo, tratamos de investigarlo y rápidamente solucionarlo. ¿Usted confía en la presidenta Boluarte en ese sentido? Sí, por supuesto, ella ahorita está encabezando una lucha anticorrupción. Porque ella lo que está diciendo es que todo viene de la DIRODES, ¿no? Obviamente se está refiriendo claramente a... Está haciendo una clara mención porque en realidad estas personas que han salido el domingo a hacer estas afirmaciones pertenecen al entorno del expresidente, entonces las cosas se explican también por ahí. Son manotazos de abogado, como ha dicho ella. Sí, ella lo ha mencionado de esa manera. Evidentemente siempre hay sectores que quieren desestabilizar la gobernabilidad. Nosotros estamos en una lógica de trabajo, no podemos mirar a los costados, no podemos mirar atrás, tenemos que continuar porque hay gente que demanda también soluciones. Correcto. Bien, ministro, le agradezco muchas gracias mucho por estar aquí. Esta noche estamos con el ministro Alfonso Adriancén. Bien, seguimos con el tema político porque el congresista